Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 6 y nosotros vamos a hablar de lo que es la capacidad de uso del suelo y su aptitud de riego. Los integrantes del equipo es Manuel García Rodríguez y su servidor Luis Eddie Cruz Alvarado. Pues empezamos con el objetivo. El objetivo de esta presentación es presentar y explicar la capacidad del uso de nuestro suelo, al igual que la aptitud de riego del mismo. Ok. La capacidad de uso de los suelos es una clasificación técnica interpretativa basada en los fenómenos, en los efectos combinados del clima y las características permanentes del suelo, y que tienen por objeto agrupar a los suelos existentes en clases con capacidad de uso, para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos cultivos propios en una zona, además de indicar las dificultades y riesgos que se pueden presentar al usarlos. La clasificación está basada también en la capacidad de la tierra para producir, señalando las limitaciones naturales de ella. La clasificación de suelos por clase de capacidad de uso es indispensable para mostrar y localizar en forma simple y resumida sus potencialidades y limitaciones para el uso agrícola, ganadero y forestal, tanto en condiciones de riego como de secano. Las categorías de clasificación empleadas para establecer la capacidad de uso de los suelos son tres clases, subclases y unidades de capacidad de uso, las cuales se usarán dependiendo del grado de detalle del estudio. Las clases convencionales para definir la capacidad de uso son 8, las que se designan con números romanos del 1 al 8, ordenadas de acuerdo a sus crecientes limitaciones y riesgos en el uso. Tierras aptas para el cultivo. Clase 1. Cultivables sin limitaciones de uso. Los suelos de la clase I tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son casi planos, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar y poseen buena capacidad de retención de humedad y fertilidad natural. Es buena y los rendimientos que se obtienen utilizando estas prácticas se convierten en un buen manejo. Son altos en la relación con la zona. Se adapta bien para los cultivos intensivos y el uso que se requieren para estas prácticas. Simples de manejo para mantener su potenciabilidad, productividad y fertilidad natural. La clase 2 son cultivables con ligeras limitaciones de uso y moderados riesgos de daño. Presentan algunas limitaciones que reducen la elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación. Son suelos planos con ligeras pendientes, profundos a moderadamente profundos, de buena permeabilidad y drenaje, y presentan texturas favorables que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos respecto a las texturas de la clase 1. Clase 3. Cultivables con moderadas limitaciones de usos susceptibles de corrección y riesgos de daños. Presentan moderadas limitaciones en el uso y restringen la elevación de los cultivos, aunque pueden ser buenas por ciertos cultivos especiales. La topografía varía plana a moderadamente inclinada, poca profundidad efectiva. La siguiente sería: las limitaciones más comunes para esta clase se refieren a suelo descansado sobre roca, alta susceptibilidad a la erosión o efectos visibles en ella, expectativas de humedad o riesgos continuos
de inundación y que restringen el desarrollo radicular y baja fertilidad inerte. Topografía moderadamente ondulada y profundidad de los suelos que restringen el desarrollo de las plantas, estructuras y te texturas desfavorables baja la capacidad de retención del agua. Ok, la clase 4. Son cultivables solo ocasionalmente por presentar serias limitaciones de uso y alto riesgo de daños. Presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos. Requieren de un manejo muy cuidadoso y los suelos de esta clase pueden estar adaptados solo para 2 o 3 cultivos comunes. Y la cosecha producida puede ser baja con relación a los gastos sobre un periodo largo de tiempo. Ahora sigue tierras de uso limitado, generalmente no aptas para cultivos. Ok, con aquí esta nos marca lo que es, bueno, que aquí sí de plano son muy pocos los cultivos o de plano ninguno los que se pueden dar en este tipo de suelos. Y comenzamos con la clase 5, es apta para pastoreo y o forestación, sin limitaciones. Esta es una clase especial que prácticamente no se usa. Los suelos de esta clase tienen escaso o nulo riesgo de erosión, pero presentan otras limitaciones que no pueden removerse en forma práctica, limitando su uso a cultivos de empastadas, praderas naturales de secano o forestación. La que sigue es la clase 4, apta para pastoreo y forestación, pero susceptibles a la erosión. Corresponden a los suelos inadecuados para los cultivos agronómicos y su uso está limitado para pastos y forestación. Los suelos tienen limitaciones continuas que no pueden ser corregidas como pendientes muy pronunciadas, hasta 30%, alta sustentabilidad a la erosión o efectos severos en ella, suelos muy delgados o pedregosos, expectativa de humedad, drenaje poco pobre o muy pobre, muy baja capacidad de retención de humedad, clima desfavorable, especialmente durante la estación de crecimiento. Ok, y terminamos con la clase 8, que estas son prácticamente tierras sin uso agropecuario o forestal. Los suelos de esta clase no tienen valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está limitado solamente para la vida silvestre, recreación o protección de ollas hidrográficas y cruces de ríos y esteros. Subclase de capacidad de uso. Cada clase con expectativa de la clase 1 pueden dividirse en subclases según sea el tipo de limitaciones que la afecte. Es decir, la subclase agrupa a suelos dentro de la misma clase que poseen similares factores, limitaciones y riesgos en su uso. En el nivel de subclase se reconocen 4 tipos de limitaciones. Ok, como dice mi compañero, son 4. Comenzamos con lo que es la erosión, que se refiere a la susceptibilidad frente a la erosión, así como también efectos de erosión pasada y que está limitada a la capacidad de uso del suelo y exige prácticas especiales de manejo. Humedad, que se refiere a problemas de exceso de humedad o de mal drenaje, el que puede ser externo, interno o terrenos sujetos a inundaciones. Suelo, que se refiere a limitaciones del suelo que producen o restringen el crecimiento y producción de las plantas de cultivo. Por ejemplo, piedras abundantes en el perfil, baja capacidad de retención de humedad, baja fertilidad inerte o exceso de sales, etc. Clima, referido a factores del clima que limitan el desarrollo de las plantas, tales como bajas temperaturas
o falta de humedad en la estación de crecimiento. Esta subclase se utiliza cuando es el único factor limitante de importancia. Unidades. Las unidades constituyen una subdivisión de la subclase sobre la base del potencial productivo. Todos los suelos de una subclase que tienen una productividad potencial comparable pertenecen a la misma unidad. Esto significa que los suelos de una misma unidad son suficientemente uniformes para producir clases similares de cultivos y pastos con prácticas de manejo similares. Requerir prácticas conservacionistas y de manejo similares. Tener una productividad potencial comparable. Ok, aquí tenemos una tabla que nos que nos explica un poco más detallado lo que es la capacidad de uso. La está dividiendo en 4, que son lo que es las condiciones agronómicas, condiciones climáticas, condiciones de riesgos de erosión, condiciones topográficas. Y nos marca lo que es cada clase, clase 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, hasta la 8. De aquí, lo que es, por ejemplo, las condiciones agronómicas, nos habla de lo que es la profundidad efectiva del perfil. En la clase 1 nos marca que tenemos más de 100 centímetros donde es extremadamente profundo. ¿Esto qué nos ayuda? A que, bueno, esto es perfecto para cualquier cultivo. En la clase 2 nos tiene un 99, un 75 centímetros de profundidad. En la clase 3, 74, 50 centímetros. Clase 4 de 44 a 35 centímetros. Clase 6 de 34 a 15 centímetros. Clase 7 y 8 menos de 15 centímetros superficial. Entonces nos marca que lo que es la 7 y la 8 son los que de plano no son aptos para ningún cultivo. Aquí nos podemos ver que el primero es el que es mucho mejor para nuestros cultivos. Luego nuestra apreciación textural. Aquí no la marca lo que es la pesada, o sea, que es, o sea, es la mejor. Luego acá pesada, ligera, muy pesada, ligera. En la clase 8 es 7 es liviana y 8 muy liviana. Nuestro drenaje natural, determinando por la pendiente y granulometría. Bueno, en la clase 1 tenemos que nuestro suelo va a ser bien drenado, con perfiles livianos, pendiente a un 8%, frecuentemente inundables. Lo que tenemos la clase 2 y 3 son suelos bien drenados, perfiles medianos o moderadamente pesados, con una pendiente de 8 al 16%, frecuentemente inundables también. La clase 4 tenemos que son drenado, perfiles pesados, con una pendiente del 16%. La clase 6, con drenado con perfiles muy livianos y o muy pesados, con una pendiente del 16 al 30%. Y en la clase 7 y 8, muy excesivamente drenado, con una pendiente del 30 al 50%. Luego acá tenemos lo que es la pedregosidad, donde en la clase 1 podemos darnos cuenta que tenemos menos del 5%. Entonces aquí nos marca que no es pedregoso. La clase 2 tenemos de un 5 a un 10% de pedregoso. Entonces aquí mismo lo marca que es moderadamente pedregoso. En la clase 3 del 10 al 30%, aquí ya nos empieza a marcar pedregoso. Clase 4, 30-50%, muy pedregoso. Y clase 6, que es más del 50%, que es excesivo pedregoso. Y pues ya 7 y 8, pues ni hablamos, porque como en las diapositivas anteriores mencionábamos, son suelos que es el principal problema, es el exceso que están en excesivo pedregoso. Luego acá nos marcamos a otra división de la tabla, que son las condiciones climáticas. Empezamos con el clima y la precipitación.
En la clase 1 tenemos una precipitación de 1 a 2 milímetros. En la clase 2 tenemos 500 a 1500 milímetros, al igual que en la 3. En la 4 tenemos una precipitación de 2000 milímetros. En la 6, precipitación de 250 a 500 milímetros. En la clase 7, precipitación de 1000 a 2000 milímetros, al igual que en la 8. Acá estamos viendo lo que son el número de meses en seco. Acá los podemos ver. Empezamos con de 2 a 4 meses que son seco húmedo, 4 a 8 meses seco seco. La clase 3 tenemos 8 a 11 meses seco húmedo a muy húmedo. Clase 4 tenemos 0 meses de seco húmedo a muy húmedo. En la clase 6 tenemos 8 a 11 meses seco muy seco. Y en la 7 y 8 tenemos 0 meses seco muy húmedo. Y luego acá otra división de la tabla que nos habla de las condiciones de riesgos de erosión. Y nos marca erosión determinada en funde del pendiente y los riesgos del fenómeno erosivo. Nos marca que en la clase 1 tenemos un riesgo nulo, en la clase 2 ligera, en la 3 un riesgo moderado, en la clase 4 severa y en la clase 6 muy severa y en la 7 y 8 tenemos afloramiento de material parental. Y por último tenemos lo que son las condiciones topográficas, que es relieve y pendiente. Y aquí nos marca que en la clase 1 tenemos un 0.8% plana a ondulada, de un 8 a un 16% fuertemente ondulada, de un 16 a un 30 colinado, de un 30 a un 50 socavado, y de lo que es la 6 a la 8 tenemos un más de un 50% fuertemente socavado. Y bueno, espero les haya quedado un poco claro la tabla que acabo de explicar, pero nos marca en cuestión ya de datos más a fondo lo que dijimos anteriormente. Pues ya para terminar, la aptitud de las tierras para el riego. La- las tierras potencialmente regables son limitaciones con, con limitaciones o con limitaciones ligeras que poseen un relieve menor de 16%. Se caracterizan por incluir suelos generalmente profundos con textura mediana, con ligeramente limitaciones, especialmente por la presentación de grava fina y expuestos a riesgos de inundaciones o ocasiones producidas por las crecientes excepcionales de los ríos. El otro que sería las tierras potencialmente regables con limitaciones moderables que incluyen a suelos que tienen buenas características dáficas. Presentan relieves que varían del 16 al 30%. Por su relieve deben tomarse medidas preventivas contra la erosión al momento de incorporarlas a la explotación intensiva. El otro sería las tierras potencialmente regables con severas limitaciones se caracterizan por incluir a suelos cuya capacidad productiva está limitada principalmente por un relieve colindando en el que predominan pendientes entre 30 y 58%. Estos suelos por lo general son aptos para cultivos permanentes como en áreas de menor pendiente que se podrían dedicar a cultivos anuales con labores de tipo manual. Lo otro sería ya para terminar, las tierras no regables se caracterizan por estar ubicadas en relieves sobacados a montañosos, con pendientes superiores a 58%. E incluyen suelos superficiales moderadamente profundos, susceptibles a la erosión hídrica. La utilización agrícola de las tierras es casi imposible, por lo tanto tienen la aptitud para el mantenimiento de la vegetación de bosque o áreas de protección.
Ok, pues eso sería todo de nuestra parte. Ya nada más, pues tenemos como conclusión general. Bueno, en conclusión, en base a lo investigado, nos damos cuenta que contamos con diversos tipos de suelo y que cada uno nos facilita diversas actividades y por ende cada uno de ellos tendrá una mejor fertilidad, humedad y materia orgánica. ¿Qué nos permite esto? Pues que en base al estudio de los suelos podamos ver si nuestros cultivos podrán desarrollarse de manera óptima y así tener una buena producción de los mismos. Bueno, y como mi conclusión personal, pues básicamente es lo mismo, o sea, acá en lo investigado nos pudimos dar cuenta que hay diferentes tipos de clases de suelo que ya están clasificados. ¿Y a qué nos ayuda esto? Pues que en base a un estudio de nuestro suelo podamos darnos cuenta si nuestro campo o bueno, nuestro terreno, eh, qué cultivo vamos a poder sembrar y qué tantos beneficios va a tener. Esto pues le ayuda pues a la gente que apenas pues tiene terrenos que va a sembrar o así. Y eso es pues básicamente gracias a este tipo de estudios es lo que nos permite saber como productores o como ingenieros el poder clasificar los suelos y darnos cuenta qué tipo de suelo tenemos en nuestro terreno. Pues mi conclusión sería ya para, igual como la de mi compañero, sería que es muy importante estar conociendo nuestros suelos y ver con qué suelo vamos a trabajar para así dar tener una estabilidad de si el suelo contiene mucho nitrógeno, no tiene muchos, este, pues muchas proteínas, lo que contiene para un buen desarrollo. Y también así sabrán las personas que de ese suelo, si contienen mucha grava, pueden sacar muchos beneficios de esos suelos, como la venta de la arena, de la grava, que es muy utilizada para la construcción. Pues eso sería mi conclusión personalmente. Qué bueno, profesor, pues con eso finalizamos. Gracias.